Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con Natalie Morillo, asambleísta de ADN, que si bien no está en estas comisiones, nos podrá dar su criterio de lo que ha venido ocurriendo. Las comisiones de seguridad y de garantías constitucionales han entrado en este conflicto por fiscalizar estos hechos del paro que se focalizan en Imbabura, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y que lamentablemente ya han cobrado una víctima. Esta disputa se debe al control político que tienen las dos comisiones. En el caso de la mesa de seguridad, la preside Inés Alarcón y posee mayoría de ADN, mientras que la Comisión de Garantías Constitucionales está presidida por el correísta Jaime Estrada y en su mayoría está constituida por miembros de la RC. Más parece una bronca entre ADN versus correísmo. ¿Cómo tomarlo? Bienvenida, Natalie, gracias por acompañarnos. Verónica, buenos días. Andrés, buenos días. Qué gusto estar en Radio Sucesos con toda la audiencia. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos al criterio suyo, ¿quién tendría la razón en fiscalizar lo que quieren fiscalizar, la Comisión de Seguridad o la de Garantías Constitucionales? Bueno, Verónica, aquí la ley es clara. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece en su artículo 26, en el numeral 3, cuáles son las reglas y las normas en el momento en que un tema ya es tratado en una comisión. Este artículo dice claramente que cuando una comisión aboca y el trámite de un tema para su fiscalización y control político, ninguna otra comisión puede arrogarse las funciones y tratar el mismo tema. En este caso, la Comisión de Seguridad es la que el día lunes abocó conocimiento y empezó el tratamiento sobre las manifestaciones que se están realizando en el país. Sin embargo, el día de ayer vimos a los miembros de la Comisión de Garantías que también convocaron para el mismo tema a los personajes que están fomentando la paralización y la violencia en ciertos sectores del país, algo que no está debidamente señalado o establecido. La ley es clara y esto le compete a la Comisión de Seguridad, que ya empezó su tratamiento desde el día lunes, como lo señalo. Aquí será el CAL quien tenga que pronunciarse para darle a conocer esto a la Comisión de Garantías, a pesar de que lo saben, porque la ley es clara y está en el articulado, pero como siempre lo que quieren es generar shows y escándalos dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, por un lado, la Mesa de Garantías Constitucionales lo que quiere es también, bueno, fiscalizar los posibles abusos de la fuerza pública y en ese sentido, bueno, ¿quién tendría que hacerlo? ¿Quién lo hace primero? ¿Cómo, en qué se diferencian estas dos comisiones a su criterio, Natalie? ¿Y cómo zanjar este conflicto que se ha venido dando entre estas dos comisiones legislativas? Verónica, aquí hay que ser claros. Nosotros hemos dicho que se tiene que investigar todas las actuaciones de las personas que han cometido actos terroristas dentro de esta paralización y también revisar si es que ha existido algún exceso de la fuerza por parte de la fuerza pública, valga la redundancia. En ningún momento aquí se está protegiendo a nadie. Aquí se ha evidenciado, hemos visto nosotros quienes han agredido a nuestra fuerza pública, a los militares. Hemos visto la semana pasada, hace 8 días, cómo incendiaron una unidad de policía comunitaria en Otavalo, inclusive quemaron los vehículos, no solamente los patrulleros, quemaron también los vehículos particulares que se encontraban en el estacionamiento de esta UPC. Intentaron derrocar, bajarse a un helicóptero que estaba sobrevolando de las Fuerzas Armadas. Vimos cómo atacaron a ambulancias que han llevado a heridos y que estaban trasladándoles a personas en emergencia a hospitales. Eso no es protesta pacífica, Verónica, eso es vandalismo. Quieren otra vez paralizar al Ecuador con violencia y someter a los ecuatorianos al miedo. Y eso es lo que ellos pretenden en esta comisión tratar, victimizándose, obviamente. Vimos el convoy, Verónica, de esta semana, que inclusive fue con el presidente de la República liderado, que inclusive en esta caravana viajaban también representantes de la ONU, de la Unión Europea, el embajador de Italia en el Ecuador, el nuncio apostólico, para poder ver la gravedad del asunto. Pero sin embargo fue atacado, no permitiendo que este convoy humanitario pueda llegar
y respondieron con violencia. Sin embargo, el presidente lo ha manifestado, no va a retroceder, no va a permitir que el Ecuador vuelva a caer en lo mismo de los gobiernos anteriores, porque lo que quieren es el chantaje. Recordemos que esta paralización al inicio empezó supuestamente por la eliminación del subsidio al diésel, pero ahora vemos que sacan 10 temas que quieren que se realice, entre ellos es los juicios políticos al ministro de Defensa y al ministro del Interior. Eso ya lo vivimos y el presidente ha dicho que él no se va a dejar chantajear. Cualquier diálogo, bienvenido, pero diálogo es una cosa y otra cosa es el chantaje. Bueno, también en medio de toda esta situación de paros, Natalie, están sucediendo cosas y, por ejemplo, la Corte Constitucional recientemente anuló dos leyes que aprobó la Asamblea hace poco, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública, dos leyes con carácter económico urgente. Y bueno, que a su criterio, ¿cómo ve esta decisión de la Corte Constitucional? ¿Qué pasa con lo actuado ya sobre la base de estas leyes que fueron aprobadas e inscritas en el registro oficial? Y bueno, ¿qué podemos también pensar con lo que se viene, que es un llamado a una asamblea constituyente? Bueno, lamentablemente lo que nosotros hemos ratificado con esta decisión de los jueces de la Corte Constitucional es lo que ya el presidente lo había advertido, que con este sistema que se centra más en el tecnicismo y en las formas no alcanza, que las instituciones lamentablemente están capturadas por ciertos grupos del establishment, que la Corte en este momento está dando la razón y una vez más queda en evidencia que el camino es refundar al Ecuador, porque la Corte no puede decidir si es que protege la parte técnica o si defiende realmente los derechos que tienen los ciudadanos. Aquí se decidió lamentablemente por el tecnicismo y no por seguir avanzando en los temas de urgencia del país, como es poder brindar más seguridad, transparencia en las instituciones públicas y protección para nuestros niños y para nuestros adolescentes. Aquí, mientras que varios jueces han discutido sobre la unidad de materia o sobre las garantías que pueden tener los delincuentes, los que están celebrando son las mafias, los que están celebrando son las redes de corrupción que se encuentran dentro del sistema de la función pública y lamentablemente los desprotegidos aquí son los ciudadanos. Aquí nosotros hemos señalado que no es la forma contra el fondo, sino pensar en las vidas humanas, que el dinero vaya realmente a donde se lo necesita, al equipamiento de nuestra fuerza pública, a que nuestros niños estén protegidos, a que que los padres y los abuelitos no tengan ese temor de enviar a sus niños y a sus adolescentes a las unidades educativas con el temor de que puedan ser cooptados por el crimen organizado y que no vuelvan a casa. Y lamentablemente no se dio. Nosotros vamos a seguir insistiendo en temas de importancia. Ya ayer nos inscribimos como movimiento político a la tercera pregunta de la consulta popular, que es sobre la constituyente para tener una nueva constitución en el Ecuador, porque eso es lo que ha pedido el país. El país, los ecuatorianos, la mayoría de ecuatorianos han señalado que quieren cambios, que quieren un presidente dispuesto a dárselo y eso es lo que estamos haciendo en este momento y en esa nueva constitución pues pondremos los temas que son realmente de interés nacional en este momento, Verónica, porque la actual constitución que tenemos primero fue creada por la ideología de un movimiento que siempre la hizo teniendo en cuenta lo que ellos querían para ellos por sus intereses partidistas y personales. Y en la realidad en la que vivían en ese entonces. Estamos en el 2025 y la realidad del Ecuador y del mundo ha cambiado, por eso necesitamos reglas que estén de acuerdo al momento en el que estamos viviendo en este preciso momento, valga la redundancia. Natalia, antes de continuar con Andrés, bueno, muchos se cuestionan el hecho de que por qué hacer estas leyes, por qué meter tantas cosas y no guardar la unidad de materia en leyes que tranquilamente podrían haberse tramitado teniendo en cuenta que el oficialismo tiene mayoría en la Asamblea y se pueden haber seguido su curso con la temática que tenía que hacerse y no arriesgarse a que la Corte les baje estas leyes y que tengan tantas demandas de inconstitucionalidad. ¿Por qué no hacer, bueno, la tarea bien hecha? Bueno, Verónica, porque en este momento nosotros estamos contra el tiempo
y necesitamos darle respuestas de manera inmediata a los ciudadanos. Por eso menciono que no es el fondo contra la forma, sino, y tampoco de los tecnicismos o de la unidad de materia, sino qué es lo que necesita en este momento el Ecuador, y en este momento el Ecuador necesita seguridad, necesita empleo, necesita transparencia en la función pública, y lamentablemente la Corte lo ha echado abajo. Amigos, 8:02, conversamos con Natalie Morillo, asambleísta de ADN. Qué gusto, asambleísta. Le saluda Andrés Vázquez. Quisiera preguntarle, ahondando un poco más en la pregunta del Avero, porque sabemos que hay 34 reformas penales que hubieran optimizado nuestra legislación para vivir este momento que vivimos crítico como país. Pero ¿por qué no avanzar tal vez de manera más certera y tener un poco de autocrítica de cómo armamos las leyes para que después no se vengan abajo? Porque a la final es un paso para adelante y dos para atrás y tratamos de hacer todo más rápido, ¿no? Bueno, aquí lo importante es poder salirnos de la burbuja y del tecnicismo, y pensar en lo que es urgente para el Ecuador en este momento. Y lo urgente es darle seguridad nacional en el conflicto armado interno en el que nos encontramos, que era lo que señalaba la ley de solidaridad, y la de integridad del Estado frente a la corrupción. Darle transparencia. Todo lo que se incluyó era instrumental, era justamente a esos fines. Eran temas importantes, y la Constitución no prohíbe que dentro de un mismo tema haya capítulos tributarios, capítulos penales, capítulos financieros o administrativos. Aquí la clave es que todo sirva al mismo objetivo, y es lo que tenían estas dos leyes económicas urgentes. Y regresando al tema, señor asambleísta, de las dos comisiones que entran en pugna acerca de la fiscalización del uso excesivo de la fuerza en el paro, ¿quién va a tener la última palabra? ¿Es el CAL, que a la final tiene el apoyo del oficialismo? ¿Y qué pasa si la Comisión de Garantías Constitucionales, que está controlada por el correísmo, decide continuar de otra forma el tema de de la fiscalización hacia el uso de la fuerza? ¿Es posible que el correísmo quiera tomarse esa atribución? Sin duda van a querer tomarse esa atribución. Recordemos que ellos lo que menos saben es respetar las leyes y la norma, pero sin embargo el CAL tiene la facultad para no darles paso cuando ellos quieran realizar estas convocatorias. La ley es clara, como lo señalé, el artículo 26, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa así lo establece, y ninguna otra comisión puede tratar este tema. Inclusive, nosotros, como Comisión de Fiscalización, a la cual yo pertenezco, tampoco podríamos tratarlo porque ya está dentro de la Comisión de Seguridad, y son ellos quienes ya están en el proceso investigativo. Bueno, estaremos pendientes de todo lo que suceda en la Asamblea Nacional respecto a estos temas. Gracias a Natalie Morillo, asambleísta de ADN, por conversar con nosotros sobre, bueno, la situación del paro y también lo que se viene con la Asamblea Constituyente. Gracias nuevamente. Gracias, Verónica, Andrés, un gusto siempre estar en Radio Sucesos. Un excelente día.